Lo que tenemos que empezar es con corriente eléctrica. Ahí lo que tenemos dibujado a la derecha sería como un tramo de un cable donde aparecen cargas que pueden ser positivas o negativas. Ahora vamos a ver bien qué significa que pese al signo de las cargas y la dirección de su movimiento, en presencia de un campo eléctrico, esto sería básicamente un conductor en presencia de un campo eléctrico, dependiendo de las cargas libres, el tipo de cargas libres que están en el medio conductor, es hacia dónde se mueven las cargas, pero que sin embargo la corriente siempre la vemos en la misma dirección. Ahora vamos a ver por qué, es un tema de convención. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una corriente eléctrica y básicamente es lo que les acabo de decir, es el movimiento de cargas de una región a otra del espacio. Eso es una corriente. Cuando ocurre, para alcanzar el equilibrio electrostático, al proceso lo llamamos transitorio. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando estuvimos viendo los capacitores, yo le dije, bueno, lo conectamos a una fuente y el capacitor se carga. Y esperamos a que el capacitor se cargue para hacer las cuentas. Bueno, entre el momento que la conectamos y el momento que alcanzó el equilibrio electrostático y quedó cargado el capacitor, de acuerdo a la diferencia de potencial de la fuente, ese tiempo se llama transitorio y también lo vamos a estudiar. Hasta la semana pasada solo nos preocupaba el final de la historia, se nos preocupaba el momento en el que se alcanzaba el equilibrio electrostático. Si cuando estaba completamente cargado el capacitor o si lo conectábamos a algo y se descargaba cuando estaba completamente descargado. Y no el proceso, no el momento desde que se empieza a cargar hasta que termina totalmente cargado. Ese intervalo de tiempo no entraba en nuestra intención de estudio. Bueno, ahora sí. Entonces, cuando ocurre eso, es que estamos yendo hacia el equilibrio electrostático, a ese proceso lo llamamos transitorio. En los distintos materiales, las cargas que se mueven a lo largo del material y constituyen la corriente pueden ser positivas o negativas. En los metales, los portadores de carga son los electrones, así que son cargas negativas. Pero, por ejemplo, en soluciones sólidas o en plasmas, donde los portadores de carga son iones, pueden ser tanto positivas como negativas. Y después hay un mecanismo más, que es el mecanismo que se da en los semiconductores, que además del movimiento de los electrones, puede ocurrir un proceso que se conoce como conducción por huecos, en el cual el movimiento se asocia al movimiento de una carga positiva. Es un mecanismo un poco más complejo de los demás para describir, necesita para su descripción entrar en una teoría de conducción que los que hagan física la van a ver en física del sólido, pero básicamente la lógica es, imagínense en el material como que tiene una estructura en donde a cada sitio ustedes pusieron un átomo. Ese átomo tiene electrones fuertemente ligados, que vamos a llamar de valencia, y electrones capaces de moverse a través de todo el material, que son los de conducción. Cuando estamos frente a un conductor, obviamente esos electrones de conducción están en una cantidad importante. Pero cuando estamos en un material semiconductor, esos electrones son muy pocos y se puede dar, dependiendo de cómo hayamos generado ese material, muchas veces si pusimos impurezas, que algunos de los electrones que están más fuertemente ligados puedan moverse como los de conducción. Si logramos eso, el sitio queda con un defecto de electrones, o sea, queda con una vacancia electrónica que podría moverse hacia un sitio vecino si un electrón de un sitio vecino se mueve hacia la posición de esa vacancia. Como les dije antes, entender correctamente este mecanismo es un poco complejo. Hay una explicación en el KIP, en la parte donde describe semiconductores, pero bueno, no quiero entrar en detalle en este momento porque nos vamos a centrar más en un caso que es más sencillo. Son metales y que tienen muchos electrones capaces de moverse, o sea que nunca nos van a faltar cargas libres, pero tengan en cuenta que si alguna vez les hablan de conducción positiva, hay mecanismos. Puede ser, por ejemplo, que hayan mezclado agua con sales y se hayan ionizado las sales y bueno, hagan los iones de esa agua se muevan. O el otro día cuando hablábamos de rayos, que decíamos que se ionizaba el aire, bueno, ahí tienen obviamente cargas positivas y negativas que esas se mueven en presencia del campo eléctrico que se generaba entre la base de la nube y la superficie de la Tierra. Entonces tienen también conducción de iones positivos, pero nosotros nos vamos a centrar en metales.
más que nada todos los análisis. Vamos, acá viene la explicación, que la corriente se define en la dirección que se desplazan las cargas positivas. O sea, cuando se empezó con toda esta teoría, lo que se pensaba era que el movimiento era de cargas positivas. Entonces, todo se planteó bajo esa lógica, las cargas que se movían eran las positivas. Después, cuando se conoció más de la estructura de la materia, se vio que en realidad, en la mayoría de los materiales, el movimiento se daba por movimiento de cargas negativas, que eran los electrones. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, se definió una convención. Y se quedó con que la dirección de la corriente, hacia dónde se mueven las cargas, la tomábamos como aquella en la que se mueven las cargas positivas. Entonces, ¿cómo englobamos en este juego cuando estamos en un conductor, por ejemplo, que en realidad lo que se mueve son las cargas negativas? Bueno, pensando simplemente que todo es relativo y que un movimiento de cargas negativas hacia la izquierda es completamente equivalente a suponer un movimiento de cargas positivas hacia la derecha. Que estas cargas negativas se estén moviendo hacia la izquierda, vos lo podés analizar como que en realidad hay cargas positivas que se están moviendo hacia la derecha. Y entonces la corriente, ya sea por movimiento de electrones, lo pensamos al revés, las cargas positivas van en el sentido contrario, o porque realmente son cargas positivas con su movimiento, está definida bajo esa convención. ¿Lo alcanzaron a seguir? O sea, más o menos en relación a esto que decías de que se descubrió después como de manera empírica que en realidad lo que son electrones, pero que después eso se pueda considerar como lo mismo, eso me confunde un toque. O sea, de nuevo físicamente, ¿qué es lo que estaría pasando? Claro, lo que se mueven, no son los suponete, excepto en las soluciones iónicas que mencionabas, excepto en esas soluciones donde de pronto pueden haber cargas positivas, desplazándose, en realidad lo que está pasando es que lo que se mueven son cargas negativas en general, en la mayoría de los casos. La mayoría de los ¿Está conductores bien? ¿Es eso? son cargas negativas. Y la lógica es que si vos Okay. ves un electrón que va hacia la izquierda, vos podés pensar que al revés y decir, bueno, en realidad es una cantidad de cosas positivas moviéndose hacia la derecha. O sea, si vos tenés una mezcla en un material de cargas positivas y negativas, como cuando decíamos que se ionizaba el aire, las cargas negativas se van a mover, suponete, hacia la izquierda, pero vos las pensás diciendo, ah, bueno, pero la corriente que corresponde a esas cargas es hacia la derecha, la corriente por definición, ¿sí? La puedo interpretar hacia la derecha, y si hay cargas positivas hacia la derecha, sumo las dos corrientes. ¿Sí? O sumo la contribución de los iones positivos hacia la derecha, más una contribución de una corriente de cargas positivas, que la estoy pensando como el opuesto, lo relativo al movimiento de cargas negativas hacia la izquierda. Yo después hice un dibujito, cuando pasemos a la hojita que sigue, para tratar de interpretar eso, porque sé que es como un trabalenguas. O sea, es muy fácil, pero por algún motivo termina mareando a todo el mundo, entonces me dejé un dibujito para preguntarles, que ahí por ahí se entiende más. Yo les describí al principio que este era como un pedacito de conductor que estábamos mirando en presencia de un campo eléctrico y que las cargas se iban a mover. Y hacia dónde se movían de acuerdo a la dirección del campo eléctrico, y bueno, que tienen que interpretar que esto implica aumentar la densidad de cargas positivas. Si esto tuviera un extremo, se estarían acumulando en ese extremo cargas positivas. Ahora vamos a ver que no vamos a permitir que se acumulen, salvo que al transitorio. Si fuera transitorio, veríamos una acumulación de cargas positivas de este lado, que es el mismo efecto que vemos cuando las cargas negativas se mueven en dirección contraria a las positivas. Bueno, y como les dije al principio, vamos a estar centrados la atención en los metales, y a esos vamos a estarnos refiriendo como conductores. Entonces tenemos que definir en una forma más analítica, más con una expresión a la corriente, en base a cómo la definimos recién, que era un movimiento de cargas de una región a otra, y que encima la tomamos su dirección de movimiento con la dirección en la que se mueven, dirección y sentido en la que se mueven las cargas positivas. Entonces la corriente vamos a definirla como la carga neta positiva que fluye a través de un área por unidad de tiempo. Es decir, en estos conductores cortamos una sección y miramos a través de esa área cuánta carga la atraviesa por unidad de tiempo, y eso es la corriente. O sea, cortamos una sección del conductor y vemos cuánta carga pasa por esa sección del conductor por unidad de tiempo. Y la corriente se mide en cargas por segundo,
o sea, en coulomb por segundo, y a esa unidad se la llama amperio o ampere. Si el movimiento se da en una trayectoria cerrada, a dicha trayectoria la llamamos circuito. Y esos son los circuitos eléctricos que, por ejemplo, nosotros generamos cuando enchufamos en la pared. ¿Verdad? Ahí hacemos un circuito donde la corriente puede moverse, o cuando conectamos una pila a algo, bueno, ahí tenemos la posibilidad de que el circuito se cierre y las cargas se puedan mover, la corriente se pueda mover a lo largo de todo el circuito. Y vamos a definir una densidad de corriente como la carga neta positiva que fluye por unidad de área y unidad de tiempo. Eso quiere decir que en esa sección transversal que cortamos del conductor, nos ubicamos en cada uno de los sitios y vemos cuánta carga pasa. Bien, entonces, por unidad de tiempo. Entonces, en cada punto de la sección transversal, que sería la unidad de área, vemos cuánto cada carga pasa por unidad de tiempo. Y a eso lo definimos como la densidad de corriente J. A esa densidad de corriente, si la integramos a través de toda el área, nos da la corriente total. O sea, si sumamos las contribuciones de todas las cargas que atraviesan esa área por unidad de tiempo y unidad de área, pero sumamos todas para construir toda el área, o sea, básicamente integramos, entonces podemos obtener la corriente. Fíjense en un detalle. J, la densidad de corriente, está definida como un vector, porque necesitamos la dirección y sentido en la que se mueve esas cargas por unidad de tiempo y de área. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver las que atraviesan. Entonces, si necesitamos las que atraviesan y el movimiento es medio en diagonal, acá están bien derechas, pero si lo hiciéramos medio en diagonal, en realidad no es lo mismo, no atraviesa la misma cantidad de cargas cuando vienen así derechitas que cuando vienen en diagonal por el conductor. Entonces, si nosotros queremos ver la parte de la densidad de corriente que es perpendicular al área, porque esa es la que nos da el flujo, que es la cantidad de cargas que van a pasar a través de esa área. Entonces, por eso J es un vector que cuando hacemos el producto escalar con el diferente de área, lo que nos queda es la parte de J que va perpendicular al área que está atravesando, y podemos decir cuánta carga atraviesa esa área, pasa a través de esa área. Y como J es un vector, cuando hacemos el producto escalar con el diferencial de área, nos queda un escalar, o sea que la solución de esa integral nos da un escalar. Eso quiere decir que la corriente es un escalar. Y acá tenemos lo que yo les decía, el ejemplito que les puse, como para ver si se entendía esto de la convención. Entonces dice, la figura muestra secciones, estos son pedacitos de distintos conductores, en los que como que nosotros hagamos, cortamos y pudiéramos ver las cargas que se están moviendo dentro de ese conductor. Entonces cortamos un pedacito y observamos cuántos atraviesan un área. Y entonces tenemos el primer caso, donde vemos 3 cargas positivas hacia la derecha y 2 cargas negativas moviéndose hacia la izquierda. O sea que si miramos un área, habremos visto que 3 cargas positivas la atravesaron hacia la derecha, mientras que 3 negativas se están moviendo hacia la izquierda. Tenemos un área acá, y vemos que justo en ese momento, 3 positivas hacia la derecha y 3 negativas hacia la izquierda atraviesan esa área. El caso B son 4 hacia la izquierda. En el caso 5, 4 positivas. En el caso 5 son 2 negativas hacia la izquierda, 2 positivas hacia la derecha. Y el último, el caso D, son 2 negativas hacia la derecha. Entonces lo que tenemos que hacer es, miremos primero quién piensan de todos estos que tienen la mayor corriente. Sobre cuál de estos atraviesan más cargas, supónganse si tomamos un área a la mitad, ¿bien? ¿Sobre cuál de estos en una unidad de tiempo piensan que atraviesan más cargas? ¿En el B puede ser? El B tiene 4, ¿no? Hacia En la... el A. Y en el A. ¿Y el A por qué? Eso es lo que me confunde. O sea, creo que es para eso el grafito, ¿no? Hasta qué punto como uno considera como que se cancela de alguna forma las cargas positivas y negativas y las considera como lo mismo. Porque, por ejemplo, en el C, que está la misma cantidad de uno que de otro, igual hay corriente. Así que... Acordate que vos a las negativas las tenés que reinterpretar en tu cabeza como si fueran positivas. Para el otro lado. Para el otro lado. Entonces es el A porque tenés 3 positivas y las hacia la derecha, y las 2 negativas las interpretas como 2 positivas hacia la derecha, por la convención. Claro.
Entonces primero va el A, después está el B, que era el que tenía más carga, y después entre el C y el D, ¿qué opinan? El C tiene el mismo que el B, entonces. El C tiene el mismo que el B, porque damos vuelta de vuelta y pensamos a esas dos negativas como dos positivas en dirección contraria, y el D es el que tiene menos. ¿Bien? Tendría que haber puesto uno con ángulo para que me dijeran cuál la atravesaba más, ¿no? Pero estos del flujo, chicos que tienen acá, la definición de corriente, recuerden que calcular el flujo, como lo hacíamos hasta hace poco con otras cosas, ¿sí? Cuando hacíamos el flujo de la ley de Gauss, por ejemplo, estábamos calculando un flujo. Pero acá tiene una particularidad. Fíjense, presten atención al símbolo de la integral, estamos hablando de un área abierta, ¿sí? Cuando usábamos Gauss, era una integral de flujo en una superficie cerrada. Entonces yo tenía que, si yo hubiese tenido una superficie cerrada, tengo que poner un cilindrito metido dentro de este cilindro y considerar tapas. Entonces ahí hubieran dicho la corriente es cero, porque todo lo que entra por una tapa sale por el otro. Supónganse que esta fuera la gaussiana, el mismo cilindro que tenemos buscado fuera la gaussiana, si nosotros tuviésemos, fuera la superficie a elegir para calcular la corriente, si nosotros tuviésemos una superficie cerrada, para hacer la integral de la densidad de corriente diferencial de ella nos daría cero, porque todas las cargas que entran por un lado salen por el otro. Bien. O sea que no es eso, presten atención, esta integral es abierta, esta integral es lo que pasa por una sección transversal, no tiene que ser cerrada. Y la última acotación era que, como tienen este producto escalar, yo recién les dije, nos interesa la parte normal de J, pero si J en particular es uniforme, es decir, que en cada punto de la sección transversal en la que vamos a medir la corriente, o sea, vamos a mirar la carga que pasa, vale lo mismo en esa área, eso significa J uniforme, y además es perpendicular, o sea, paralelo al diferencial de área, entonces el producto escalar de J escalar diferencial de área, si son paralelos, nos da J por A, y como es uniforme lo saco de la integral, perdón, J por diferencial de área, y como es uniforme lo saco de la integral y me queda que la corriente es J por A. Es decir, vamos a rebobinar un poquito esto. Yo les remarqué acá, les vuelvo a remarcar, que si miran esta integral, la integral es sobre una superficie abierta. Eso quiere decir la sección transversal en la que yo estoy mirando la carga que atraviesa. Si yo hubiese puesto ahí un símbolo de integral cerrada, como cuando se hace la ley de Gauss, y ponemos una superficie cerrada, dentro del conductor vamos a ver que todas las cargas que entran por una cara salen por la otra. Entonces el flujo neto que tendría esta integral daría cero. Entonces yo me llegaría a decir, bueno, no hay cargas en movimiento. ¿Está bien? Entonces esta integral es abierta porque yo quiero ver lo que está atravesando las cargas en movimiento. Entonces solo me interesa lo que atraviesa una superficie abierta. Entonces es un corte que podríamos mirarlo si quieren acá, en esta carita, y medimos ahí cuántas cargas pasan por unidad de tiempo. Luego, como está este producto escalar, si J, la densidad de corriente, las cargas que pasan por unidad de tiempo y área en cada punto del área transversal que estamos tomando para mirar la corriente, es la misma, y además J es paralelo al diferencial de área, entonces si son paralelos, el producto escalar nos queda J por diferencial de A, y si además J es uniforme, sale de la integral, y yo puedo escribir al módulo de la corriente como J por el área. O sea, como el módulo o sea, puedo escribir a la corriente como el módulo de J por el área. Dije módulo en otro sentido cuando hablé del módulo de la corriente, porque en realidad uno mira y la corriente no tiene, en principio, no es un vector, así que no le ponemos ni dirección ni sentido, pero sí hablamos del sentido cuando queremos ver hacia dónde va. Bien. Entonces, de alguna manera, si bien es un escalar, uno le está asociando un sentido de movimiento. Bien, entonces, cuando hablé de módulo, hablé de que solo me interesaba el valor absoluto, sin darle el sentido, que sería ponerle un más. Por ejemplo, si yo elijo que la corriente es positiva yendo hacia la derecha, entonces yendo hacia la izquierda, haciendo cuentas, la tendría que poner cambiada de signo. En ese sentido hablé de módulo de la corriente, no en el sentido de que la corriente sea un vector. Bien, la corriente no es un vector, la corriente es un escalar, y bueno, depende cómo uno elija para dónde quiere poner el positivo o el negativo, la corriente la podemos poner un signo o no. Pero J sí es un vector, J sí determina dirección y sentido de movimiento de cargas.
Bueno, ahora que conocemos un poco más a la corriente eléctrica, nos tenemos que plantear, para seguir estudiándola, las condiciones para generarla, en un conductor, claramente. Entonces vamos a empezar a pensar, mientras circula una corriente en un conductor, ¿el campo eléctrico en el interior del conductor es nulo? Sí. Ustedes dicen que No. sí. Perdón, hubo alguna otra respuesta y no la escuché. Bueno, nos quedamos con un sí. Vamos a ver, vamos a seguir pensando. Para responder, pensemos. ¿Cómo logramos generar una corriente? ¿Cómo logramos ese movimiento de carga? ¿Con un diferencial de potencial o algo por el estilo? Y si hay un diferencial de potencial, ¿qué hay? Mm, Si tenemos una diferencia de Potencial potencial, no hay. ¿cómo? Energía potencial no hay. Sí, 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 obvio. Pero además, ¿qué hay si hay un delta de potencial? Un trabajo. No sé a qué te También. estás refiriendo. Sí, vamos bien, lo que pasa es que todavía, si hay una diferencia de potencial, ¿puede o no haber un campo entre esos dos puntos? Debería haber un campo, me parece. Debería haber un campo, de acuerdo a la relación entre el potencial y el campo eléctrico, si hay una diferencia de potencial, hay un campo entre esos dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos generar una corriente? Con un campo eléctrico, que es lo mismo que decir establecer una diferencia de potencial entre dos puntos del conductor. Ahora, ¿qué pasa cuando de pronto tenés como una especie de circuito cerrado? O sea, son todas cosas que tengo recontratadas con alambre todavía, así que por ahí No, pero es no que tiene ahora sentido lo que estoy pensando. las vamos a acomodar. Es el momento. Pero si tenés, por ejemplo, un circuito que es cerrado, no tendrías... Sí, entre un punto Claro, y no otro depende... punto la diferencia de potencial es cero, pero en el camino tiene que, vos conectaste una pila. Claro. Entonces vos, si sacás a la pila del circuito, ahí ves que hay una diferencia de potencial establecida entre dos puntos del alambre, o sea, del cable que va conectando todos los elementos del circuito. Claro, está bien. Yo lo estaba pensando mal porque lo estaba pensando en términos de que eso, si tenés como un circuito cerrado, depende de dónde tomes, por ahí algo relacionado con Gauss te va a dar cero o algo por el estilo. Pero por ahí O sea, el no tema es que... es este, si vos, una cosa que por ahí se me fue mal, por eso repetí, no es la ley de Gauss la que vimos recién de la integral de flujo de la densidad de corriente y demás. O sea, si aplicamos una superficie cerrada para calcular la corriente que atraviesa esa superficie cerrada, que nos va a dar cero, ¿no? Porque lo que entra por un lado sale por el otro, no es Gauss. Por las dudas aclaro eso. O sea, cada vez que hagamos una integral de flujo en superficie cerrada, no necesariamente es Gauss. Solamente cuando es para el campo eléctrico. Por ahora. Pero eso es algo, es un detalle que por ahí me quedó mal la frase a mí cuando les estaba explicando y por eso lo volví a explicar de vuelta para dejarlo claro y ahora lo remarco. Pero volvamos acá y decimos, bueno, vos pensá esto, si yo agarro un pedazo de alambre y lo cierro sobre sí mismo, ¿hay una corriente ahí? Depende de las condiciones iniciales del alambre, Agarro supongo. el alambrecito así solo y lo cierro. ¿Puedo establecer una corriente? No, O sea, agarré el pedacito de alambre, estaba ahí, más si lo toqué encima, si ahí tenía alguna carga, se fue. Está bien, no. Ahora, si yo agarro el mismo alambre y lo conecto a los extremos de una batería, hago un circuito también, porque estoy cerrando, bien, la batería termina de cerrar el circuito, pero ahí tengo una batería, ¿sí? Ahí entre los dos extremos del alambre establecí una diferencia de potencial. Y ahí sí voy a tener una corriente. Y la claro. pregunta que es la que más ruido hace acá, porque justo es el momento en el que hacemos el cambiazo, es si estamos en condiciones electrostáticas. No. No. Entonces, como no estamos en condiciones electrostáticas, bueno, antes de avanzar por eso, no estamos obligados a que el conductor en su interior tenga campo cero. Porque si se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, hacemos algo y esperamos el equilibrio electrostático. En condiciones electrostáticas, movimiento de carga cero, ahí es donde podemos decir que en un conductor el campo eléctrico en su interior es cero. Pero eso no lo estamos permitiendo ahora. O ahora estamos mirando el momento en el que vamos hacia el equilibrio electrostático, o sea que no estamos todavía, o metimos una fuente, que lo que hace es impedirnos que vayamos al equilibrio electrostático. Vamos a ver bien cómo trabaja una fuente. Bien. Pero como sea, no estamos en equilibrio electrostático o por un tiempo o porque no lo vamos a poder alcanzar porque la fuente no lo permite. Entonces, en esas condiciones no tenemos por qué pedir que el campo eléctrico en el interior del conductor sea cero. Al contrario, si queremos movimiento de cargas, necesitamos que el campo sea distinto de cero. ¿Sí? Sí.
Bueno, entonces sigamos un poquito más. ¿Cómo generamos el campo eléctrico en el interior del conductor? Creo que esa pregunta ahora es más fácil. Con el diferencial de potencial que hablábamos antes. Claro, generando alguna diferencia de potencial, por ejemplo, con una fuente. ¿Sí? También podríamos meter el conductor y acercar un campo y ver cómo se mueven las cargas y estar midiendo. Pasa que ese proceso es muy rápido, ¿no? Perdón, una pregunta, cuando usás la palabra fuente, o sea, intuitivamente sé a qué te referís, pero no sé si me perdí alguna definición formal o No, algo. todavía no O hablé sea, demasiado de la fuente. Por ahora en nuestra cabeza piensen que es una pila. Y listo. después vamos a ir, primero vamos a hablar un poco mejor de la pila. No sé si alcanzamos hoy al final de la clase o si no mañana. Vamos a hablar un poco mejor de una pila o una batería de auto, que son más potentes simplemente, pero son pilas. O sea, la idea es también el parecido a una de la pila. Y después vamos a ver otros tipos de fuentes que van a aparecer más adelante. Como las diferencias de corriente, lo de Como las de corriente alterna, como, externa y directa, eso. claro, o sea, Ok. una fuente, por ejemplo, distinta a una pila, son los enchufes de las casas. Que ahí es lo que nos, o sea, después vamos a hablar bien qué es lo que nos cobra el API y todas esas cosas. Ustedes no se preocupen, vamos a ir llegando y cerrando ideas para que lo entiendan lo mejor posible qué es lo que pasa. Por ahora estamos preocupando en mirar qué le pasa al conductor, ¿bien? Y cómo lograrlo. Después vamos a hablar quién es el que le hace las cosas al conductor, ¿bien? Pero acá lo que es importante es saber que salimos del equilibrio electrostático, que ahora las cargas se están moviendo dentro del conductor y que para lograr eso necesitamos un campo en el interior del conductor. Entonces la frase correcta, cuando hablábamos, que por ahí ustedes lo pasaron un poco por alto, yo creo que siempre lo repetía, era que el campo eléctrico dentro de un conductor en equilibrio electrostático es cero. ¿Sí? No en general, cuando está en equilibrio electrostático. ¿Cómo mantengo la corriente? ¿Cómo puedo mantener a la corriente circulando en el alambre? Esta pregunta apunta a que si yo agarro un alambre, supónganse, lo pongo sobre la mesa, nadie toca los extremos, y de alguna forma acerco algo cargado, en el alambre se va a producir una corriente que va a tener que ver, obedece a la redistribución de cargas. Y como yo estoy mirando el proceso, puedo ver esa corriente inicial hasta que se alcanza el equilibrio electrostático. Ahora, si yo quiero que eso se siga, que no que alcance el equilibrio electrostático y se detenga el movimiento de la carga, sino que sea continuo, que continúe siempre habiendo movimiento de cargas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tiene que ser cerrado de alguna forma? Tiene que ser cerrado y tiene que haber una batería. Claro. ¿Sí? Porque la batería es la que me va a asegurar que continúe el movimiento de carga. La batería o el enchufe de casa. El enchufe de casa lo vamos a analizar mucho mejor varias prácticas para adelante, porque es corriente alterna. Pero el enchufe de casa también es una fuente. Cuando la fuente produce una diferencia de potencial constante entre los extremos de un conductor, alcanzaremos condiciones estacionarias. La corriente será independiente del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo lo conecto el velador, por ejemplo, que es un circuito, ¿no? Tenés el cablecito que, bueno, ahora ya no se puede explicar así porque ahora todas las luces no tienen Pero si se acuerdan de las lámparas viejas, por ahí cuando eran chiquitos, tenían un filamento adentro, entonces la corriente iba por todo el cable, pasaba por el filamento, seguía por el cable y se volvía, si por ejemplo tenían agua a pila, era ese circuito, pasaba por la pila y volvía a salir. Ahora, claro, todas las lámparas son de LED y el funcionamiento es distinto, pero bueno, se cierra un circuito, como sea. Si la fuente es ideal, si puede mantener, no se gasta, si la fuente mantiene la diferencia de potencial durante el tiempo que estamos mirando, entonces nosotros vamos a ver que ¿se acuerdan que cuando nosotros mirábamos un conductor, decíamos, bueno, si yo le genero un campo eléctrico, las cargas se van a mover de modo que haya una acumulación de carga en cada uno de los extremos y eso genera un campo opuesto al que aplicamos externo y anula el campo. Pero ahora la fuente está impidiendo que se acumulen las cargas en los extremos, porque cuando van para un lado, saca de un lado, la hace pasar atrás de ella y las mete por el otro. ¿Está bien? Entonces el pobre conductor no logra establecer esa distribución de cargas que aseguraría que en algún momento alcanzara el campo para compensar el que está generando la fuente. ¿Está bien? Entonces, al cerrar el circuito, lo que nosotros producimos es un movimiento continuo de cargas. Si la fuente mantiene siempre la diferencia de potencial,
podemos alcanzar un momento en el que a la que mantiene el cable esté siempre a la misma diferencia de potencial, entonces siempre va a haber la misma corriente. Y entonces, cuando tienen una corriente independiente del tiempo, son condiciones estacionarias. Entonces, las condiciones hasta la semana pasada eran electroestáticas, cargas quietas. Ahora las cargas se mueven, pero se tienen que mover de modo que la corriente no dependa del tiempo. Es decir, parados en un sitio siempre vemos pasar la misma cantidad de carga por unidad de tiempo. Entonces esa corriente es estacionaria y las condiciones que estamos viendo ahora son estacionarias, ¿sí? Independientes del tiempo, pero se pueden mover las cargas. ¿Esto lo pudieron seguir? O sea, porque esto destraba varias cosas que a veces no se entienden de una. O sea, el libro te las dice, pero uno no las capta. Por ahora sí. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver un modelo de qué le pasa adentro al conductor un poco mejor. ¿Qué pasa cuando pasa una corriente en el interior de un conductor? Vamos a ir describiendo el dibujo. Arriba es el de vuelta, el pedacito de cable que estamos mirando, y acá esto que señala es uno de los tantos electrones en movimiento dentro del cable. En el caso que está arriba, el campo externo es cero, o sea, no hay fuente conectada entre los extremos del cable. En el caso que está abajo, hay un campo eléctrico, si lo miran está hacia la izquierda, así que le pusieron una flechita al electrón que tiene que ver con la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón y por lo tanto su movimiento. Entonces lo que queremos hacer es comparar el caso de arriba con el caso de abajo. ¿Qué le pasa al electrón dentro del conductor en el caso de que no haya campo eléctrico y en el caso que lo haya? Es decir, vamos a ver ahora que en realidad los electrones en ausencia de campo eléctrico están en constante movimiento. Pero ¿por qué para nosotros no vemos corriente cuando no está el campo eléctrico? Eso es lo que nos va a explicar este modelito. Bueno, entonces, en general, el electrón tiene un movimiento al azar. Al azar significa que se puede mover en cualquier dirección. En ese movimiento que es al azar, el electrón colisiona constantemente con los núcleos, colisiona entre electrones, entonces por eso es al azar el movimiento, porque esas colisiones son al azar, entonces sale para cualquier parte. Cuando colisiona con núcleos, recuerden que la masa del núcleo es muchísimo más grande, así que mucho no lo va a mover, digamos, pero el electrón sí se mueve, cambia su dirección de movimiento. Entonces, las líneas... Una pregunta. Cuando hablas de estos electrones, ¿son como electrones libres o son electrones que están asociados a un átomo? Son los electrones libres, porque cuando vos pensás en estos conductores, el modelo es un poquito distinto, o sea, lo que uno ve es que hay electrones que no salen de los átomos, son los que están en valencia, a eso llamé core yo, entonces vos decís, bueno, supónganse que tengo un material, tengo átomos que van constituyendo una especie de red toda estructurada, en cada uno de los sitios porque corresponde a un átomo, esos átomos tienen un núcleo y sus electrones, y hay un conjunto de electrones más internos que no van a compartirse con todo el material, y los más externos, los que se llaman conducción, esos pueden abandonar a su átomo, digamos, a su core, y moverse a lo largo del material. Igual en ese caso no, o sea, no estamos diciendo que el material esté ionizado, ¿o sí? No, ahí, porque obedece a otro modelo, no lo tenés que pensar como pensarías, por ejemplo, con agua, con sal, que ahí sí estás pensando en movimiento de iones, porque las sales se ionizan, ¿bien? Sino que estamos pensando en un modelo de material sólido, como lo es un metal, donde en realidad visto así un poco más químicamente, no quiero meterme mucho en el tema, pero visto un poco más química, un poco más de física del sólido, tendrías que imaginártelo como que esos orbitales que vos les asociás a los átomos constituyen orbital, los comparten entre toda la estructura del metal, los vas como agrupando, se llaman bandas porque se van agrupando y después hay niveles de energía prohibidos y otras bandas armadas, de acuerdo a cómo combinás esos orbitales, y depende de si vos tenés un orbital a medio llenar, entonces tenés posibilidades de que haya movimiento de esos electrones compartidos. Ok, o sea, lo que me completamente lleno no tienen posibilidades de moverse porque no tienen otros estados de energía dentro de esa banda. Entonces, y después ir a la otra banda necesitan mucha energía. Es un modelo en el que vos estás mirando, en lugar de
como te enseñan en química, que vos agarrás y decís, bueno, ¿cómo armo la molécula de agua? Y bueno, ¿te acuerdas del dibujito? Tengo los dos hidrógenos que comparten sus electrones con el oxígeno, entonces el oxígeno queda un poco más negativo y el hidrógeno queda un poco más positivo, ¿se acuerdan esa lógica? Acá la lógica es que es un material sólido y que en vez de pensar en el orbital atómico, pensás que se estructuran bandas de orbitales donde se comparten esos orbitales. Ok, está bien. Entonces, que de pronto haya átomos que, o sea, eso como que es una cosa donde lo empezás a pensar más como una especie de conjunto macroscópico y no considerás que el material esté ionizado porque haya electrones que estén saltando de un átomo a otro, ¿no? Esa Claro, sería como la idea. tienen la posibilidad de moverse a lo largo de esos orbitales, que es como si todos los átomos contribuyeran a esos orbitales. Entonces, Listo. los orbitales son de todos. ¿Está bien? Entonces vos vas llenando los orbitales y como los orbitales se agrupan en especie de bandas, ¿bien? Donde hay regiones que no puede haber nada. Entonces, si vos llegás a una banda y la llenás a la mitad o menos de la mitad, entonces ahí tenés posibilidades de tener estados de mayor energía, o sea, para moverse, los electrones se mueven a lo largo de todo el material, tenés esos electrones de conducción, y si la tenés completamente llena y la otra banda está muy lejos, ¿bien? O sea, tiene una diferencia de energía muy grande, entonces los electrones que no pueden moverse porque no tienen estados accesibles de mayor energía. Es una lógica medio así, con los dedos, pero pasas a pensar como un todo. Ok, gracias. Entonces, esos electrones que tenemos ahí, si los miramos moviéndose a lo largo de toda esa estructura que arman los cores, que serían como iones positivos en el sentido de que es el núcleo con los electrones que no se pueden mover, ellos van, le pegan al núcleo, casi no lo mueven, ¿no? Porque si están en condiciones normales, se pegan con los otros electrones, empiezan a hacer un movimiento medio al azar que cuando ustedes lo miran siguen la línea azul, se va pegando, que estos serían los lugares donde se golpeó, se pegó con alguno y cambió su dirección del movimiento. Como esto ocurre al azar, vuelven casi a la misma posición en la que salió. Se va a volver a pasar por la región P1. O sea, si esto fuera este pedazo de material y yo estoy viendo el electrón moviéndose acá adentro, porque es eso lo que amplía en esta región, entonces si partió acá, va a hacer todo ese movimiento en zigzag y va a volver de vuelta a estar a esta misma altura. Entonces uno no va a ver un desplazamiento neto del electrón a lo largo del conductor. Ahora, cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico, sí, es cierto, se sigue pegando con los iones de la red, con los otros electrones, sigue saliendo para un lado o para el otro, pero si miran un poco las curvas, cuando el campo eléctrico está aplicado, la carga electrónica empieza a ser acelerada en la dirección contraria al campo, en el caso que estamos hablando de electrones. Entonces, si miran un poco los dibujos, aparte de que comienza a desplazarse las trayectorias hacia la derecha, las ven más curvadas, que eso es producto de la presencia de una aceleración, bien, que es la que genera el campo, de una aceleración hacia la derecha producida por el campo. Eso es lo que curva las trayectorias. Entonces, cuando uno ve esa curvatura que empieza a desplazar los puntos en los que van teniendo los choques, entonces ve que finalmente hay un desplazamiento neto del electrón en la dirección del campo. O sea que el campo lo que hace es desviar la trayectoria de los electrones más hacia la dirección, o sea, acá sería la dirección contraria porque estamos hablando de los electrones. Es decir, si yo tengo el electrón sin campo, va a estar ahí a los golpes con los otros electrones, con los núcleos con sus electrones de valencia, los que no se mueven, va a ir pegándole a todos esos, pero en promedio se va a quedar siempre alrededor de la posición en la que inició, o sea, no se va a desplazar demasiado de esa. Ahora, cuando yo pongo un campo, empiezo a hacer una aceleración en la dirección del campo con el sentido contrario, porque es un electrón, y eso en consecuencia va a empezar a generar un desplazamiento neto del electrón. Es decir, tanto cuando está el campo como cuando no lo está, el electrón está en movimiento. Solamente que en presencia de un campo hay una aceleración neta en la dirección del campo, sentido contrario, que va desplazando esa trayectoria al azar y que termina generando un desplazamiento neto. La velocidad de ese desplazamiento, que es que
que no es la velocidad con la que se mueven los electrones, sino la velocidad con la que se desplazó, por ejemplo, el tiempo final. Miramos a un tiempo final donde está el electrón, lo volvemos a mirar, si se pudiera hacer, no se puede, pero si lo pudiéramos hacer, lo miramos en un momento y está en una posición, aplicamos el campo, y lo vemos siempre andar por ahí. Cuando aplicamos el campo, volvemos a mirar y lo vemos que no llega a esa posición, sino que queda andando por ahí un poco más hacia la derecha, en este caso, y así vamos viendo un desplazamiento neto, además de ese movimiento al azar. Entonces, en ausencia del campo, los electrones se mueven con una rapidez de 10 a la sexta metros por segundo. Se están moviendo a una velocidad, digamos, cercana a la de la luz, ¿no? Es una velocidad alta. Durante el movimiento al azar, los electrones colisionan elásticamente con los iones de la red. Bien, o sea, no pierden energía en las colisiones. Bien. Y bueno, y siguen esa trayectoria, o sea que no hay un desplazamiento neto. Se mueven, pero se mueven en una trayectoria al azar, de modo que no hay un desplazamiento neto. O sea, se mueven siempre alrededor de una posición. En presencia del campo eléctrico, que es el caso de abajo, los electrones son acelerados por el campo eléctrico. Y si miran en el dibujo, acá dice que los electrones se mueven a una velocidad que se denomina velocidad de deriva. Por eso pregunta por qué su velocidad neta, que es conocida como la velocidad de deriva, es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Y por qué es ese delta chiquitito? Claro, porque en realidad estás midiendo no en la velocidad de movimiento del electrón, sino la velocidad con la que se desplaza, se va desplazando, ¿bien? Y ese es mucho menor. Pero eso me resulta súper contraintuitivo en el sentido de que cuando estamos hablando, por ejemplo, pienso en un cable, por ejemplo, o algo que está transmitiendo electrones, entre comillas, Sí. se me hubiese ocurrido pensar que el movimiento de los electrones, o sea, de la carga, es rapidísimo, cosa que es fáctico. Pero, ¿cómo se relaciona esto con que la velocidad real, ponele, de los electrones en presencia del campo sea tan baja? Bueno, Tipo, ¿dónde está el saltito ahí? ahora vamos a hacer el modelo. Por ahora lo que interpretaste vos, de que no estás mirando la velocidad de movimiento de los electrones desarrándoles al azar, sino la velocidad con la que se desplazaron, desplazó su movimiento, el punto alrededor del cual se movían, estás midiendo eso. Entonces ese desplazamiento, al ser menor, la velocidad que le asocias es menor, se llama velocidad de deriva. Pero acá hay una pregunta que apunta hacia la dirección de tu inquietud, genera más inquietud todavía. Y ustedes me dicen, fíjense, pregunta, ¿por qué una lamparita se enciende inmediatamente después que cerramos el interruptor independientemente de la distancia? Esa es una pregunta que vamos a tratar de analizar el movimiento y vamos a contestar cuando terminemos de hacer la transferencia que sigue. Porque ustedes, si se mueven por 10 a la menos 4 metros por segundo los electrones, cuando yo aprieto el interruptor y supónganse quiero prender la luz del fondo del patio, debería verla casi calcular la cuenta, le llevaría unos segundos prenderse. Sin embargo, se prende casi inmediatamente. Entonces, es decir, bueno, ¿cómo hicieron los electrones para llegar tan rápido allá? Bueno, eso también lo vamos a tratar de contestar en un ratito. Entonces vamos a ver el modelo microscópico más sencillo para describir la corriente eléctrica en un conductor. Entonces, lo primero que vamos a analizar es, los electrones son acelerados por el campo eléctrico. Si ustedes aplican la segunda ley de Newton a esos electrones, se acuerdan que eso nos tendría que dar la masa electrónica por la aceleración igual a la carga del electrón por el campo. Esto está en módulo, ¿no? Pero además, entonces, de acá nosotros podemos calcular la aceleración. De acá nos puede surgir de vuelta una pregunta que profundice más la inquietud, porque si el campo es constante, porque yo lo estoy manteniendo constante con la batería, entonces yo tendría una aceleración constante. Eso querría decir que los electrones acelerarían y alcanzarían velocidades impresionantes, porque están siempre acelerados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tienen al final la velocidad de deriva si el campo lo acelera? Bueno, te dicen, no, pero porque se van desplazando. Sí, pero si yo aumento la aceleración con la que intervengo ese movimiento al azar, entonces las curvas esas que pasaron de hacer algo recto, algo medio curvado, van a ser cada vez más curvadas y se va a desplazar cada vez más hacia la dirección del campo, sentido contrario,
Bueno, entonces en algún momento la velocidad de deriva va a ser enorme, y sin embargo, la velocidad de deriva está del orden de 10 a la menos 4. Bueno, porque lo que sigue en esta aseveración es la que nos permite empezar a interpretar, porque colisionan inelásticamente con los átomos metálicos de la red. Si cuando no está el campo eléctrico, los electrones colisionan con los átomos metálicos y con otros electrones, pero lo hacen elásticamente. Eso quiere decir que en esa colisión no están perdiendo energía. Pero cuando lo hacen en presencia de un campo eléctrico, la colisión es inelástica. Ceden energía en la colisión y se la ceden a los cores, a los núcleos con los electrones de valencia. ¿Bien? Entonces, esos absorben la energía que fueron recibiendo del campo, los electrones, y los electrones comienzan nuevamente su movimiento luego de la colisión, absorbiendo de vuelta energía del campo hasta que vuelvan a chocar. En cada colisión ceden toda la energía cinética adquirida por la aceleración de campo a los átomos de la red, que comienzan a vibrar elevando la temperatura. Cuando conectamos, no sé, una heladera y un lavarropas a un mismo cable, si tocan el cable lo van a sentir calentito, es justamente este efecto. Bien, pasa una corriente, y en esa aceleración de los electrones que están constituyendo la corriente, debido a, en este caso al enchufe, a la diferencia de potencial que establecemos entre los dos extremos del conductor, los electrones van colisionando con la red y los átomos, que serían el núcleo con las valencias, los cores, digamos, comenzarían a moverse cada vez con más intensidad, y eso es equivalente a aumentar la temperatura. Esto lo entienden, se lo deben haber dicho en algún momento, que elevar la temperatura a un material implica que los átomos que se ubican en la estructura cristalina van teniendo un mayor movimiento de oscilación alrededor de la posición de equilibrio. Entonces, si los electrones acelerados por el campo ceden energía a los cores, a los núcleos con sus electrones de valencia, los que no se pueden mover, y esos oscilan alrededor de su posición de equilibrio cada vez con mayor amplitud, eso que implica una elevación de temperatura del material. Luego de la colisión, empiezan nuevamente a ser acelerados, porque están en presencia de ese campo eléctrico, durante un tiempo promedio hasta la próxima colisión. Ese tiempo promedio entre colisiones se lo llama tau, y entonces la velocidad de deriva va a ser igual a la aceleración por el tiempo promedio entre colisiones. Entonces, uno puede concluir de la explicación de por qué se mueven a la velocidad de deriva, que cuando pasa una corriente a través de un conductor, lo que está ocurriendo es que la energía eléctrica que están recibiendo los electrones se transforma en las colisiones en energía térmica. O sea que estamos consumiendo energía que pasa de eléctrica a térmica. Y por otra parte, tenemos que establecer que la conservación de la carga implica que la corriente tiene que ser la misma en todos los puntos. Bien, o sea que no puede haber más o menos corriente en un punto o en otro, porque eso implicaría pensar que la carga no se conserva. Ahí tenemos un dibujito para ahora hacer la cuenta de lo que dice el modelo. Ahí pues establecimos las condiciones, tratamos de explicar qué le pasa al electrón cuando está metido ahí en presencia, pero bueno, acá tenemos un dibujito, pero ahora estamos dibujando una carga Q cualquiera que se mueve hacia la derecha. Si la carga es un electrón, entonces podemos pensar, como estábamos en el dibujo anterior, que el campo eléctrico está hacia la izquierda, y si la carga no es un electrón, entonces el campo eléctrico estaría hacia la derecha. Entonces, lo primero que hacemos es escribir el diferencial de carga que está asociado con un cierto intervalo de tiempo. Bien, entonces el diferencial de carga que atraviesa un área en un cierto intervalo de tiempo lo puedo escribir como la densidad de portadores, y esto es la densidad de portadores de carga, serían los portadores de carga por unidad de volumen, o sea, acá es una redundancia, densidad de portadores, acá tendría que haber un paréntesis, porque en realidad lo que estoy tratando de decir es portadores por unidad de volumen, ¿sí? Imaginen que me salió una U, o portadores por unidad de volumen, o sea, la cantidad de portadores que tengo por unidad de volumen, la tengo que multiplicar por el volumen de este pequeño diferencial de volumen, que me da la carga que atravesaría esta área en un tiempo delta t. Este volumen tiene esta área A por el ancho de este volumen, que es diferencial de X. Pero ese diferencial de X
lo puedo escribir en función del tiempo que voy a tomar que es el tiempo que le lleva a todo este volumen gris a atravesar el área, que es la velocidad de deriva por el diferencial de tiempo. Si consideramos que los portadores son electrones y la convención que tenemos para la corriente, entonces, primero, pasamos el diferencial de T y eso nos daría la definición de corriente, que I es de Q a de T, la cantidad de carga que pasa en ese diferencial de tiempo por el área A. Ahora, de Q a dt es el número de portadores por unidad de volumen, o la densidad de portadores, que es N, la carga electrónica, el área que estamos atravesando, y la velocidad de deriva. Ahora, en el siguiente paso, acá lo único que hice es pasar el diferencial de T y recordar que estoy pensando en electrones, así que asocio la carga electrónica. Y bueno, después llegamos a que, y le estoy tomando todo el módulo, por eso no aparece el signo menos de la carga electrónica. Después me acuerdo que la velocidad de deriva la puedo escribir en función de la aceleración que produce el campo y el tiempo entre colisiones. La aceleración que produce el campo la habíamos sacado de aplicar la segunda ley de Newton a la fuerza eléctrica sobre cada electrón. Entonces reemplazo la velocidad de deriva que ya obtuve, que es esta de acá, en esta expresión. Entonces me queda el número de portadores por unidad de volumen, la carga electrónica al cuadrado, el tiempo entre colisiones, el área que está atravesando, la masa electrónica, esta es la masa electrónica, no es ME, sino es M sub E, masa electrónica, por el módulo del campo eléctrico. Entonces llegamos, si queremos sacar J, podemos dividir por el área, porque acá estamos suponiendo que todo es uniforme, entonces si queremos ver a J, vemos que J, la densidad de corriente, es proporcional al campo eléctrico. Y esta constante de proporcionalidad, que acá la sacamos para los electrones, pero la lógica la podíamos haber hecho para una carga Q cualquiera, entonces en vez de E tendríamos Q cuadrado, nos dice que depende específicamente del tipo de material, porque depende, por un lado, de la masa del portador de carga y de la carga del portador de carga, que en este caso está puesta como la de los electrones, entonces M sub E, pero depende de la densidad de esos portadores de carga que tengo, que eso depende del material. Voy a tener más o menos, depende del material. Pero siempre en un conductor es muy alta esa densidad. Y obviamente de tau, del tiempo entre colisiones, que esto lleva implícito dentro la temperatura. ¿Cuánto lleva a colisionar? Tiene que ver también con la temperatura. Entonces, Una pregunta. sí. Tau era, ¿qué era tau? O sea, puntualmente. Colisiones. Claro, y en ese caso, o sea, si el tiempo entre, o sea, vos primero diste como una cifra específica, o por ahí, no sé si es una cifra específica o un orden de magnitud, respecto a la velocidad que tiene el electrón. Es un orden de Pero magnitud. O sea, listo. O sea, es como para que se den cuenta que si bien los electrones tienen un movimiento, ese movimiento al hacer al azar no produce un desplazamiento neto. Ok. Pero cuando tienen un campo eléctrico sí, por más que se mantiene ese movimiento subyacente, se sigue moviendo para todos lados el electrón, hay un desplazamiento neto en la dirección del campo, sentido contrario si hablamos de electrones, por la presencia del campo. Y es esa curvatura en las trayectorias que seguía el electrón y que termina dándonos un desplazamiento que es respecto de la posición que ocuparía si no estuviera el campo. Y ese está relacionado con el tiempo entre colisiones y la aceleración que recibe. O sea, en este modelo lo que presupone es, el electrón se está moviendo así, aplica un campo. El campo empieza a acelerar al electrón en una dirección, pero se colisiona con algún núcleo con sus electrones de valencia, colisiona, le cede toda la energía a eso que lo deja vibrando y aumenta la temperatura, y él se queda solo con esa energía que tenía cuando no estaba el campo, digamos, esa lo sigue teniendo. Entonces el campo lo vuelve a acelerar, vuelve a colisionar en otra parte, ¿bien? Vuelve a ceder la energía, pero entre cada colisión siempre hay un pequeño desplazamiento en la dirección del campo que está relacionado con el tiempo entre colisiones y la velocidad de deriva. Está bien, estaba tratando de relacionar esto del tiempo de colisión entre colisiones, estando a su vez relacionado con la temperatura, con la idea de una velocidad constante de los electrones. Como que. Lo tenés que Pero en pensar realidad esa velocidad no es tan constante. toda la energía cinética extra que conseguiste, la perdiste en una condición. O sea, toda la energía cinética que el electrón adquirió en la presencia del campo externo, la pierde en una colisión con el núcleo, con un núcleo con sus electrones de valencia. Es una colisión inelástica. La pierde toda
y vuelve a empezar, ¿sí? Vuelve a Sí, empezar. sí, sí, eso Entonces, está. ese es el proceso por el cual al final no puede variar su energía cinética respecto de la que tiene cuando no está el campo eléctrico. No, entiendo o sea, entiendo esa parte, no lo estoy pensando en términos de esa velocidad modificándose para arriba en presencia del campo eléctrico, sino de esa velocidad para ir variando, o sea, varía en función de la temperatura y puede irse de hecho para abajo cuando bajas la temperatura, esa es la idea. Lo que pasa es que pensá que la temperatura define el movimiento de los cores, de los núcleos con sus electrones de valencia alrededor de la posición de equilibrio. Sí. Esos oscilan. Ah, es de los core, no no de los electrones libres. Es del material, o sea, todo el material tiene una temperatura, están todos a la misma temperatura, electrones y cores. Pero si tenés una temperatura alta, los cores se mueven más. Ok, Y eso significa que tenés más probabilidad de que se encuentren con los electrones antes y colisionen. Entonces el tiempo promedio te empieza a reducir. ok, está bien. Bien, entonces, ahora que entendimos un poco más, contestemos la pregunta de por qué, si se mueven a una velocidad de deriva, que tratamos de justificarla acá, porque si hay una proporcionalidad entre la densidad de corriente y el campo eléctrico, si aumento campo eléctrico, aumento densidad de corriente, para un material dado, para un tau y una temperatura dada, o sea, para un tau, una densidad de coportadores, una carga de portadores y una masa de los portadores. ¿Por qué? Si pienso en electrones y más, y aprieto el interruptor para encender la luz y la luz está en el fondo del patio, se prende tan rápido. Básicamente porque el campo se establece entre todo el conductor al mismo tiempo. Entonces no es que el electrón que estaba acá en la llave, al cerrar, tuvo que llegar hasta donde está la luz, o sea, la lamparita, para encenderla, ¿sí? Sino que como cuando se establece el campo, se establece en todo el material al mismo tiempo, empiezan a moverse electrones a lo largo de todo el material. Entonces el movimiento que en realidad estás viendo es de un electrón que estaba por ahí haciendo ese movimiento al azar y de repente se encontró con un campo y se desplazó, ¿sí? O sea, se establece la corriente toda al mismo tiempo. No es que tenés que esperar que la carga llegue del interruptor a la lamparita, sino que al establecer el campo todo al mismo tiempo, la corriente se establece todo al mismo tiempo porque hay cargas a lo largo de todo el conductor que empiezan su movimiento de deriva. ¿Eso me lo creen? Sí, solo una pregunta, o sea, pregunto como estas cosas para ir entendiendo más o menos eso, como son modelos, tipo, Sí. para mí tiene sentido como tratar lógica interna. Respecto a eso que decís de que es instantáneo, obviamente es instantáneo en términos de que estamos hablando de distancias cortas, o sea, No, si estamos nos hablando de fuéramos. que se mueve, que el campo se establece casi a la velocidad de la luz. Eso, o sea, esa era la pregunta, Esta es la ¿con qué, instantaneidad del campo, digamos. Lo estableces casi a la velocidad de la luz, entonces, al tener. tiene que ver con esa velocidad que mencionabas al principio, la de 10 a la. O sea, a nivel físico, ¿con qué velocidad tiene que ver? ¿Con la de los electrones? ¿Con O sea, el movimiento ese de 10 a la menos, de 10 a la, no me acuerdo cuál era, 10 a la 6, algo 6. así? No sé. Ese es random, no va a haber un desplazamiento neto del electrón. O sea, se mueve para todos lados con esa velocidad, pero no produce desplazamientos. Ok, La velocidad de deriva es mucho más lenta, entonces si vos la tenés que usar, que ahí sí tenés el desplazamiento de las cargas, ¿sí? Ahí sí se desplazan las cargas. Pero si vos consideras la velocidad de deriva para evaluar cuánto tiempo le lleva a un electrón que estaba en un lado de la llave de luz llegar hasta la lamparita, y vos tendrías que esperar unos segundos para que la lamparita se prenda. Entonces no es una carga que está en el interruptor la que llega y enciende la lamparita. La que encendió la lamparita, la que inició todo en la lamparita, es una que estaba cerca de la lamparita. Pero no, eso lo entiendo. La pregunta es esa cosa, o sea, entonces, ¿qué es lo que hace que el campo se mueva tan rápido? Eh, no, porque el campo, o sea, después vamos a ver un poco más adelante que al campo eléctrico lo vamos a pensar como ondas electromagnéticas, como vamos a ver que,
O sea, y ahí está bien, y ahí aparece la velocidad de la luz. falta para, claro, sí. Listo. O sea, cuando completemos, por ahora vimos de las ecuaciones que se conocen como ecuaciones de Maxwell, que es la que nos permiten hacer la visión unificada del electromagnetismo, vimos solamente una de esas ecuaciones, que es la ley de Gauss. Esa es una que se nos queda. Todo lo que vimos, todo lo demás, es condiciones electrostáticas y nos estamos pasando unas nuevas condiciones que en unas clases más nos van a permitir hacer aparecer otra de las leyes que son de las ecuaciones de Maxwell. Tenemos que completar 4 para poder tener esa visión unificada del electromagnetismo y poder asociar a los campos con ondas electromagnéticas y pensar las ondas electromagnéticas como la luz, o sea, la luz como una onda electromagnética y demás. O sea, nos falta. Buenísimo. Tenemos que avanzar. Listo. Hay que tener paciencia. Bien, entonces, imagínense que en nuestro modelito nosotros dijimos que cada vez que los electrones adquirían energía del campo eléctrico, la tomaban del campo eléctrico, esa energía la cedían en las colisiones y después vuelta a empezar a adquirir para volverla a ceder. Ese campo eléctrico está generado por una batería, así que la que nos da la energía es la batería. Ahora, es evidente que la dependencia de cuando condicionan con núcleos con sus electrones valentes en los cores, va a determinar un poco cuánto se resiste el material al paso de los electrones. La magnitud que mide la resistencia al movimiento de las cargas de un material, en principio se llama resistividad, y las unidades son ohm por metro. La resistividad es una propiedad intrínseca del material. Es decir, yo te digo hierro, vos vas a una tabla y buscas la resistividad del hierro a una dada temperatura. Te digo cobre, vos vas a una tabla y buscas la resistividad del cobre. Es decir, no todos los metales tienen la misma resistividad, hay algunos que tienen resistividad menores. Obviamente a nosotros, cuando menor es la resistividad, mejor es para el paso de corriente, para lograr el paso de las corrientes, que es lo que necesitamos para encender aparatos y demás. Pero también se la puede caracterizar por su inverso. El inverso, o sea, 1 sobre la resistividad, es la conductividad. Si tenemos mayor resistividad, más resistencia al material al paso de las corrientes, vamos a tener una menor conductividad, menos va a conducir el material. Y más grande va a ser el campo eléctrico que necesitamos aplicar al conductor para generar una dada corriente. Si yo quiero tener que tanta cantidad de cargas pasen una sección transversal del conductor en una unidad de tiempo, eso es la corriente que quiero que atraviese una sección transversal del conductor, entonces, si yo tengo una mayor resistividad, que es lo mismo que decir una menor conductividad, voy a necesitar, para decir quiero 3 amperes, necesito un mayor campo. Cuando aumento la resistividad, aumento el campo. Y eso lo ven en la relación de proporcionalidad que tuvimos hace un rato entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. La diferencia que tenemos en la resistividad entre conductores y aislantes, primero es muy grande, ahora vamos a ver una tablita, es muy grande la diferencia. Pero es además lo que nos permite a nosotros que se confinen las corrientes a los conductores. Porque imagínense, si no hubiese mucha diferencia en conductividad o resistividad entre un conductor y un aislante, a las cargas en presencia de un campo, porque podrían escaparse por los bordes del cable, ¿bien? Pero sin embargo eso no ocurre, se mueven a través de los circuitos, de los conductores, porque justamente la conductividad es tan grande que las cargas se van a mover por ahí. Acá tienen una tabla, solamente para que uno tenga en la cabeza experiencias. Fíjense, acá la tabla está dándoles a una dada temperatura, les dice 20 grados, o sea, temperatura ambiente, la resistividad primero les ponen los metales, que fíjense que es del orden de 10 a la menos 8, después les ponen aleaciones entre metales, también están ahí en el orden de 10 a la menos 8 o menos, resistividad muy baja. Cuando van a los semiconductores, ya, fíjense, tienen uno que es 10 a la menos 5, o sea, no es tan malo, pero y después ya son más grandes, un 10 a la menos 1, o sea, el orden de magnitud de pasar de conductores a semiconductores son varios órdenes de magnitud. La resistividad es mucho más grande. Y cuando van a aislantes, fíjense en que están del orden de 10 a la 14, 10 a la 15, no 10 a la menos, 10 a la. Entonces, la resistividad en la plata, por ejemplo, por tomar uno, el primero en la lista, es del orden de 10 a la menos 8, mientras que del ámbar, por ejemplo, vamos a ver algo más conocido, el vidrio, por ejemplo, está entre 10 a la 10 y 10 a la 14, o sea, que tienen
10 a la 18 órdenes de magnitud, como mínimo, entre un conductor y un aislante, y un vidrio, un dieléctrico. Entonces, son enormes las diferencias. Entonces, evidentemente, las corrientes se van a dar en los conductores, no, se van a confinar en los conductores. Bueno, la resistividad dijimos que depende de la temperatura, que el aumento en la temperatura produce una mayor vibración de los iones de la red, que dificulta más el movimiento de deriva de los electrones. Y bueno, acá tienen una relación que les da una relación de proporcionalidad con la temperatura. O sea, eso es nada más que para que vean que es una variación lineal con la temperatura. Lineal en el sentido proporcional a la T. Desde nuestro modelo clásico habíamos hecho recién que la densidad, acá aclaro que es clásico porque es el más básico de todo. Evidentemente no vamos a poner ese modelo de bandas que estuvimos hablando hoy porque ese es un modelo cuántico, ¿bien? O sea, estamos hablando de un modelo básico, de uno que nos permite contar un poco lo que se ve, digamos, y bueno, seguramente deja un montón de fenómenos sin poder describir, pero que a los efectos de la materia que estamos trabajando ahora, nos alcanza para poder dar interpretaciones o para interpretar qué pasa un circuito, digamos, común. Entonces, desde nuestro modelo clásico logramos establecer una relación de proporcionalidad entre el J y el campo eléctrico. Y si lo miramos, vemos que esta constante de proporcionalidad la podemos asociar con la dificultad que puede tener o la facilidad que puede tener en generar el campo eléctrico movimiento de cargas. Entonces, esta constante proporcional es la conductividad o 1 sobre la resistividad. Y si fíjense, siendo el conductor con mayor densidad de portadores de carga, el de mayor conductividad. O sea, si aumentamos la N, que es la densidad de portadores de carga, o sea, los portadores de carga por unidad de volumen, tenemos entonces una mayor conductividad. Y obviamente, volvemos a repetir, la dependencia en esta expresión con la temperatura está dada a través de tau. Entonces esto nos abre la puerta como para decir, bueno, yo voy a poner la ley de Ohm. La ley de Ohm la puedo escribir de dos formas. La ley de Ohm establece la relación entre el campo eléctrico y la corriente que puedo generar, la densidad de corriente. Entonces yo le dije, bueno, no la hice vectorial, la hice escalar porque estaba jugando con un modelo sencillo, pero la ley de Ohm lo que establece es que la densidad de corriente como un vector es proporcional al campo eléctrico. La constante de proporcionalidad es sigma. Esta es una relación microscópica en el sentido de que no nos importa la cantidad de material que tengamos, lo estamos viendo en sentido microscópico. Estamos mirando el interior del material. Ahora, cuando esa ley la escribimos de otra forma, que es que la diferencia de potencial que ponemos entre los extremos del conductor es igual a la corriente por la resistencia que opone ese conductor, entonces estamos hablando de la ley de Ohm macroscópica y depende de la cantidad de material que tenga. O sea que la de arriba es la microscópica, la que no está relacionada directamente con sigma, con la conductividad, y la conductividad es una propiedad intrínseca de un material. Entonces, el hierro tiene su conductividad, o la resistividad hacen la inversa y les da la conductividad, ¿no? Pero cuando vamos a la ley de Ohm macroscópica, que es la que uno va a jugar ahora en las clases siguientes con los circuitos, en realidad estamos hablando de un conductor en particular, o sea, de un cable que tiene una larga longitud, que tiene un larga área. Entonces, esa R que aparece ahí depende no es propia de que ese cable sea de cobre, sino que nos importa de que, por ejemplo, sea de cobre, pero nos importa el área que tiene el cable, la longitud que tiene el cable, nos importa cuánto de cobre tenemos y qué forma tiene, o en qué dirección estamos en el momento. Entonces, la diferencia de potencial es igual a I por R, es la expresión macroscópica de la ley de Ohm. Y en ese caso, ¿se acuerdan que, bueno, acá está sigma, pero 1 sobre la resistividad es 1 sobre la resistividad, y la resistividad se medía en Ohm por metro? Bueno, la resistencia que aparece acá se mide en Ohm. Después vamos a hablar, porque cómo se usan los aparatos para medir. No sé si ustedes, bueno, yo sé que los chicos del Oxer no tienen experimentales, de las físicas experimentales nuestras. Pero lo que no sé si los de física han estado haciendo algo en experimental 3 con circuitos. Sí, justo el trabajo práctico, el laboratorio que entregamos era de eso. Llegué tarde. Y muchas cosas que dijiste nos preguntaron. Oh, shit. Bueno,
Si se dijiste los hoy. corrigen, si puede, lo pueden arreglar. Sí, es un problema porque nunca vamos en paralelo completamente. Nos podríamos poner de acuerdo, hubiera sido más fácil para ustedes, digamos, pero bueno. Por lo menos ya sabemos si hay que corregir, cómo se corrige. Claro, se bajan la clase de hoy y corrigen lo que tengan que corregir. Fíjense, bueno, la cuestión es que en Experimental 3, la pregunta era, no sé si les están mostrando cómo se usa un multímetro, digamos, un instrumento para medir estas cosas. Porque, por ejemplo, el multímetro les permite medir corriente, y está en amperes, se ve la A de amperes en la selección. Y acá cuando estamos hablando de resistencia, lo que es la resistencia R de un elemento del circuito, y eso lo van a ver que se mide en ohm. Esa letra griega omega mayúscula en la unidad de ohm. Pero igual después, capaz que llego tarde de vuelta, después les voy a mostrar un dibujito de una fotito de un multímetro y les voy a contar un poco qué mide por las dudas. Porque no sé si se lo están contando. Hicimos todo, viste, con animaciones, así Sí, que sí. con PET y Sí, ahí bueno, no te con dice, eso. se conecta así, se conecta así, para la derecha, para la izquierda, correr que es la gracia de Experimental 3, porque a mí, o sea, yo hice una tesis experimental, después me pasé a modelos, pero a mí siempre me gustó de eso el hecho de meter mano en los instrumentos y medir. ¿Viste? Y es la gracia de las experimentales, para mí, desde mi enfoque. Y esto de la no presenciabilidad nos hace perder un poco la posibilidad de trabajar con esas cosas. Y en casa se usan los tester para solucionar problemas, tester, multímetros, así que de última yo después les cuento medio cómo se usan, por si tienen que arreglar algo en casa. Y de pasada los chicos del Oxer o de humanidades que no hacen las experimentales, las aprenden, lo saben hacer, pueden arreglar algo en casa. Bueno, entonces... No, hacemos experimentales los de humanidades, también. También a ustedes, también eso. Vos sabés que el año pasado no los tuve. Las 4. Entonces no sabía, no tuve ninguno de humanidades. Ahora los tengo y... buenísimo. Sí, están buenas sería bueno que algún día nos juntemos todos y nos pongamos de acuerdo. O sea, de ir medio a la par. Sí, ahora el nuevo, por ejemplo, es capacitores. Así que bueno, ahí ya estamos. Si les hubiera, claro, lo que pasa es que los capacitores que van a ver ustedes ahí en el nuevo, seguramente va a ser carga y descarga de capacitores. Tal vez no sean, ustedes conmigo vieron el electrostático, o sea, el momento en el que el capacitor está completamente cargado y cesa el movimiento de cargas. Y probablemente lo que hagan experimentar en el 3 sea analizar qué pasa en el transitorio. O sea, voy a llegar tarde de vuelta, cuando voy a explicar eso ya lo habrán visto. Pero bueno, por ahí está bueno que lo sepa, porque yo pensaba darles más adelante lo de el transitorio de capacitores, pero si lo van a hacer ahora en experimental 3, por ahí está bueno que se lo dé. O sea, les dé las cuentas. ¿Cómo? Que es hasta el 30 de abril. Entre hoy y mañana yo quería dar unas clases relativamente cortas de este estilo, y la semana que viene puedo llegar a explicarles lo de capacitores, así que les sirva a ustedes para entender bien con expresiones la carga y descarga. Bueno, avancemos con que ya no nos queda tanto. Entonces, los materiales en los cuales la conductividad o la resistividad son constantes independientes de la diferencia de potencia son llamados conductores ómnicos. Es decir, los materiales que cumplen esta relación de proporcionalidad entre la densidad de corriente y el campo eléctrico, o entre la diferencia de potencial y la corriente que se mueve en el circuito, se llaman materiales ómnicos. Los que se desvían de esa relación, o sea, lo que les da una R o una conductividad que dependa de la diferencia de potencial, ya no son ómnicos. Todos los conductores son materiales ómnicos, o en la gran mayoría. Uno ahora no puede, con tantos materiales nuevos que se diseñan, viste, uno no puede decir todos, porque ya veo que hay uno que diseñaron que no. Por eso, bueno, la gran mayoría. Estas expresiones permiten definir la resistencia de un conductor específico. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo trabajar con la expresión microscópica y la macroscópica, ver su relación y poder definir para un conductor específico qué resistencia le corresponde a partir de las propiedades de, por ejemplo, la forma que tiene ese conductor y la conductividad del conductor. Ahora vamos a encontrar una expresión para el caso más sencillo, que es un cable.
Pero quería hacer una acotación, porque esto nos va a pasar varias veces a lo largo de la materia. Miren, sigma ahora se llama conductividad, y hasta hace una clase atrás se llamaba densidad superficial de carga. Es decir, nos va a pasar a lo largo de esta materia que varias veces alguna letra termina teniendo dos significados. Si le cambio la notación, lo arruino, porque en realidad en los libros aparece sigma para la conductividad, así que preferí dejarlo así y llamarles la atención para que lo tengan en cuenta y no se confundan cuando están resolviendo problemas. Bueno, vamos por una relación entre la ley de Ohm microscópica y la ley de Ohm macroscópica para un caso particular. Entonces, fíjense que vamos a calcular la resistencia de un cable, que es el que está acá a la derecha, que tiene una longitud L, un área transversal A, y al que la sujetamos, nos pusimos a una diferencia de potencial delta V. Que inclusive, para ser más específicas, fíjense en que como el campo eléctrico es esta flecha rosita, que marca la dirección en la que está el campo, está escrito menos delta V, para que vean que obviamente la diferencia de potencial está en la dirección del campo, es negativa. ¿Bien? O sea, si yo mido entre el inicio y el final, el potencial tiene que caer en la dirección y sentido del campo. Y por otra parte está marcada también la dirección de J, que es esta flecha marroncita que está acá abajo, y la dirección de I. Y generalmente uno la pone para saber que la corriente está yendo en una dirección. J hay que ponerlo porque es un vector, tiene dirección y sentido, es un vector. Pero fíjense que está obedeciendo a nuestra convención y está indicando el movimiento de las cargas positivas, pese a que sepamos que son electrones y se están moviendo para el otro lado. Pero como estoy usando la convención, estoy pensando en movimiento de cargas positivas moviéndose hacia la derecha. Bueno, entonces tenemos sujeto una diferencia de potencial, voy a calcular el valor de la diferencia de potencial a la que está sujeto ese tramo de conductor, lo queremos en valor absoluto, lo quiero en valor absoluto para poder hacer la cuenta, porque en principio yo voy de vuelta a la misma lógica que cuando definimos capacidad. Recuerdan que yo les dije, voy a poner el valor absoluto de la diferencia de potencial porque a mí me interesa la capacidad de almacenaje del aparatito que diseñé, y no cómo lo conecto. Yo quiero caracterizar a mi material y digo, bueno, si yo lo conecto va a poder almacenar tanta carga. Pero no quiero que quede dependiente de si lo conecto de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Está bien? Porque aparte la capacidad de almacenar carga es la misma. En este caso, quiero saber la resistencia que va a oponer el material al movimiento de carga, y obviamente no me interesa si lo conecto en una dirección o en otra, la resistencia va a ser la misma. Entonces tomo la diferencia de potencial en valor absoluto. Si no, tengan en cuenta que la resistencia es positiva, la capacidad es positiva, son capacidades de almacenar carga. Resistencia al paso de una corriente es una magnitud que se define positiva. Bien, entonces hacemos la diferencia de potencial, esta es la definición, menos la integral de escalar diferencial de L. Acá si miramos, el diferencial de L sería una trayectoria que va en la dirección del campo, así que el campo es paralelo al diferencial de L, y además este es un campo que establecimos a través de una batería, toda la sección transversal está al mismo campo, pero también todo a lo largo del material tiene el mismo campo. Entonces eso sería E por L. O sea, lo saco del integral y me queda E por L. El siguiente paso es trabajar con la corriente. Entonces yo digo que la corriente, por definición, es la integral de J escalar diferencial de área, pero J es paralelo al diferencial de área. Si trazamos el diferencial de área en esta, van a ver que es un vector perpendicular hacia la derecha, que es paralelo a J. J es uniforme porque dijimos que en el cable no cambian las propiedades de cable de un punto a otro, entonces no hay motivo para que, sujeto los dos extremos a la misma diferencia de potencial, haya un punto en el cual haya una J distinta de otro. Entonces, como J es paralelo al diferencial de área de uniforme, queda la integral del módulo de J por el módulo del diferencial de área, y como J es uniforme, sale de la integral y nos queda J por A. Ahora seguimos y decimos, bueno, la corriente es el módulo de J por el área. Pero J, de acuerdo a la ley de Ohm, el módulo lo puedo escribir como sigma por el módulo de E. Bien, ahí reemplacé la ley de Ohm microscópica. Pero sigo y digo que si tomamos la diferencia de potencial tomada en valor absoluto, lo divido L y eso me daría el módulo de E. ¿Sí? Acá como le puse un signo menos arriba, entonces delta B es directamente el valor positivo. Entonces eso me queda como delta B sobre L. Si despejo delta B, entonces me quedaría I por L sobre sigma por A.
Entonces ahora comparo con la ley de Ohm macroscópica, que tengo escrita acá, y veo que tengo la diferencia de potencial proporcional a la corriente. La cortante de proporcionalidad es entonces lo que yo definí como resistencia. Entonces la resistencia de este cable está relacionada con la longitud del cable. Cuando más grande, más largo es el cable, más resistencia tengo, porque obviamente más trayectoria tienen que llevar los electrones, y cuando mayor es el área, menor tengo la resistencia, y también, bueno, la conductividad, si es mayor la conductividad, obviamente es menor la resistencia. La que está al lado es reemplazar la conductividad por su inverso, que es la resistividad. O sea, la cuenta es relativamente sencilla en un cable. Creo que en la práctica puede ser que tengan alguna más, así, pero sigue esta misma lógica. O sea, lo que yo hice en un cable, que es la cuenta habitual para que ustedes se den cuenta que toda la visión microscópica pasa a la parte macroscópica. Este delta B es I por R, es una traducción para un cable de la ley de Ohm. Entonces, por eso también se llama ley de Ohm, y yo decidí llamarla macroscópica para que les quede claro que estamos mirando el cable y no un puntito del cable. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Bastante bien. Buenísimo. Bueno, ahora van a aparecer un efecto que se llama efecto Joule, que lo vamos a hacer a partir de la definición de potencia que se disipa. Entonces, ¿recuerdan la definición de potencia de Física General 1? Era la variación de la energía por respecto al tiempo. Esa era la potencia. Ahora, la energía yo la puedo escribir como Q, o sea, la carga, por el delta B. Entonces, si yo quiero pensar en la energía asociada a una corriente, tengo que pensar en las cargas que atraviesan una dada sección por la diferencia de potencial que produce. Entonces yo pienso, por ejemplo, tengo una carga que atraviesa una región y llega hasta otra, bueno, por la diferencia de potencial entre esos dos me va a dar la energía que estoy entregándole a esas cargas debido a la presencia de un campo eléctrico, ¿no?, que le está entregando energía. Si eso lo derivo respecto del tiempo, voy a tener la potencia, que sería, la pienso como potencia disipada porque es esa energía por unidad de tiempo que el campo le está entregando a las cargas, pero que las cargas se la están dando a la estructura, al material, ¿bien? Y se está disipando porque dijimos que esa energía se convertía en calor. Entonces ahora hago la derivada, pero tengo que recordar que la diferencia de potencial es constante porque la establece la pi, es una pi super ideal. Entonces saco delta B y me queda de Q a dt, pero de Q a dt, que es la corriente, es la carga que se está moviendo, esa la definí como corriente. Entonces me queda que la potencia disipada, o sea, la energía que el campo eléctrico le entregó, que la batería, generando ese campo eléctrico, le entregó a las cargas, y que las cargas disiparon entregándosela a la red cristalina, al material, calentándolo, es igual a la corriente por la diferencia de potencial que establece la fuente, o la diferencia de potencial entre los dos extremos del conductor. Y esa diferencia de potencial, si queremos, la podemos escribir usando la ley de Ohm, diciendo que delta B es I por R. Entonces la expresión que tienen al costado es, habiendo usado la ley de Ohm, reemplazar delta B como I por R, entonces les queda I cuadrado por R. Y eso es el efecto Joule. Y resistores, ¿a qué les llamamos resistores? Son elementos que hacemos, elementos de un circuito que hacemos específicamente para que actúen de resistencia, para que pongan resistencia al movimiento. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar como un resistor. ¿Vieron esas estufas que tienen un tubito y adentro del tubito viene un alambre todo enroscadito? Bueno, eso está generado para generar una resistencia dada, para calentarse, de hecho, por eso es una estufa. Bueno, eso sería un resistor. También es un resistor, si rompen un circuito, son parecidos a esto. No traje ninguna fotito, pero seguramente han roto un circuito, o seguramente ya les dieron alguno les mostraron algo en Experimental 3, que tienen esta formita, y tienen unos códigos que ahora les voy a contar cómo se leen, que son los que les dicen cuánto valor de resistencia tienen. Cuando ustedes los compran, van y dicen, bueno, yo quiero algo que tenga tal resistencia porque vamos a diseñar un circuito para algo, entonces, supónganse, necesito tal resistencia. Entonces, el que se los vende les va a vender algo que tienen estos códigos. Entonces ustedes pueden saber el valor de la resistencia
sí conocen esta tablita. Entonces, el primer dígito, tienen que mirar el color, acá en este caso es verde, vienen acá, y el primer dígito es un 5. El segundo dígito es el violeta, entonces vamos acá y buscamos violeta, el segundo dígito es 7, entonces tenemos 57. La tercera banda es el multiplicador, multiplica a ese 57 por lo que diga la tabla. Entonces el multiplicador es rojo. Entonces vamos a la tabla multiplicador, buscamos rojo, 10 al cuadrado. Entonces es 57 por 10 al cuadrado, son 5700 ohm. Y el último es la tolerancia. La tolerancia es más o menos el valor que leyeron. Entonces, porque no es como todo experimental, la resistencia no tiene un valor 5700 ohm específicamente, o 5,7 kilo ohm. Tienen que ver más o menos cuánto. Entonces, la última banda tienen que mirar y puede ser dorada, miran la columna que sería la mejor, pues tiene un 5% de dispersión. La plateada es 10, o sea que yo tendría 5,7 kilo ohm más menos el 10%. Y en los circuitos los dibujos se suelen hacer, ya sea cuando piensan en el cable que conecta a la resistencia, lo trazan como una línea, pero cuando piensan en la resistencia, la dibujan de esta forma. Entonces, una resistencia en un circuito se dibuja de esa forma. Recuerden que nosotros siempre tratamos de ver cómo queda dibujado el circuito, porque no hacemos todos estos dibujitos bonitos, el capacitor con las plaquitas, sino que empezamos a poner. El otro día les mostré un capacitor, eran 2 líneas de igual longitud, una fuente era una línea, una fuente continua, una diferencia de potencial constante, era una línea larga y una chiquita, la larga correspondía al lado del borne positivo. Bueno, las resistencias con ese dibujo. Una cosa importante es que nosotros cuando miremos los circuitos, los cables en general vamos a despreciar la resistencia frente a elementos que estuvieron fabricados específicamente para actuar como resistores, frente a los resistores. Entonces, en general vamos a decir, bueno, si yo estoy entre dos lados de un cable, no hay diferencia de potencial, no hay resistencia al paso de corriente, bueno, porque estamos despreciando el paso, esa resistencia frente a pasar a través de una resistencia o de otro elemento del circuito. Fuerza electromotriz. Bueno, alcanzamos a hablar de ahora la pila. Bueno, con fuerza electromotriz vamos a incluir varias cosas. Vamos a ver la primera de esas cosas que incluimos. Dijimos que en un circuito debe existir un dispositivo o fuente que permita que la corriente fluya. O sea, necesitamos establecer la diferencia de potencial, no tenemos que tener una fuente. Hoy me preguntaron a qué me refería con fuentes. Bueno, esa fuente la necesitamos para producir el movimiento. Lo que podemos imaginar es qué pasa en el interior de la fuente, porque fíjense, yo acá dibujé los símbolos que corresponden a una batería. Y ustedes dicen, bueno, la corriente, si son cargas positivas, se van a mover saliendo del borne positivo, van a entrar por el borne negativo, ¿y qué pasa adentro? Porque adentro las cargas son, si estoy pensando en la convención, serían cargas positivas entrando por el borne negativo. Hasta ahí nadie se opone, van hacia el borne negativo, estarían felices, pero después terminan yendo hacia el borne positivo. Dice, ¿qué pasa adentro de la fuente? Que al final las cargas terminan yendo, o sea, las cargas positivas, que en principio uno pensaría se tendrían que quedar en el borde negativo, en realidad atraviesan la fuente y vuelven a salir por el lado positivo. Entonces, en el interior de la fuente, por la acción de la fuerza electromotriz, las cargas fluyen desde el terminal con potencial menor, o sea que lo llamamos negativo, hacia el de potencial mayor, aumentando su energía potencial. Bien, porque el delta B ahí es positivo. Si la carga es positiva, estamos aumentando la energía potencial de las cargas. Las fuentes pueden ser baterías, generadores, etc. Por ahora nosotros estamos muy centrados en baterías, por ahora. Entonces la FEN se define cuantitativamente como la diferencia de potencial entre los terminales de la fuente cuando no circula corriente por esta. La fuente posee una resistencia interna y por lo tanto cuando circule corriente tendrá una diferencia de potencial menor a la de FEN que dependerá de la corriente. O sea, la fuerza electromotriz no es una fuerza, es una manera de cuantificar lo que hace la batería para poder llevar, para entregarle energía a las cargas y permitirles que lleguen al terminal positivo, que aumenten su energía potencial. Entonces, en realidad, si nosotros tenemos la fuente desconectada,
uno, por ejemplo, bajamos una pila, leen el valor nominal, supónganse 1,2, creo que son 1,5. Depende de las pilas, algunas recargables son de 1,2. Bueno, leen el valor nominal de esa pila y bueno, ese es el valor. Ahora, ese valor, esa diferencia de potencial entre los bornes de la pila va a cambiar si ustedes la tienen haciendo circular una corriente, no es el mismo valor. Y eso es porque internamente la pila o la fuente tienen una cierta resistencia que hay que tener en cuenta. Entonces, uno va a encontrar en algunos circuitos dibujado la fuente y al lado una resistencia, como está dibujado acá. Esa resistencia es la resistencia interna de la fuente. Entonces yo voy a decir que la diferencia verdadera de potencial va a ser la FEM, la fuerza electromotriz, sería como una diferencia de potencial que es la que permite que las cargas las cargas positivas alcancen una diferencia de potencial positiva y lleguen al terminal positivo de la fuente, menos la I por R, que es la diferencia de potencial establecida por la resistencia interna de la fuente. Entonces, cuando yo quiero medir la diferencia de potencial de una fuente frente a la acción de una corriente, entonces me voy a encontrar con que no es la FEM, no es la misma que la que tendría si no circula una corriente. Evidentemente, el término que tengo que restar, que hace la diferencia entre el valor nominal, que dice, bueno, esta fuente de 1,2 voltios, y el valor que voy a medir, está muy relacionado con la resistencia interna de la fuente y con la corriente que voy a hacer circular. Entonces, en algunos casos va a ser despreciable y ni me voy a dar cuenta, y en otros lo voy a tener que tener en cuenta. Si consideramos a la fuente como ideal, se considera que la resistencia interna es 0, y entonces la diferencia de potencial que yo mediría en presencia de una corriente es igual a la FEM. A menos que digamos lo contrario, vamos a trabajar con fuentes ideales y por ahora con baterías, o sea, con FEM independientes del tiempo. Eso se suele llamar corriente continua y lo ven como una CC, circuitos de corriente continua. CC significa que las fuentes que ponemos tienen una FEM independiente del tiempo. Y después habrá que, en general, van a ser ideales, o sea que no nos vamos a preocupar por esta resistencia interna. Si decimos lo contrario, se tendrán que preocupar. Y para cerrar la clase, nos queda preguntarnos qué significa que se agotó una batería. Fíjense que cuando uno conecta, o sea, supongan que tenemos una pila, que no está agotada, que está casi gastada. Entonces uno viene, agarra el tester, la mide y dice, no, mirá, esta pila es de 1,2 voltios, supónganse, o 1,4, yo la estoy midiendo y da 1,4, no está descargada la pila, pero inmediatamente la ponen adentro de un aparatito y funciona milésimas de segundo y se apaga todo. Entonces dice, no, sí, está descargada. Dice, pero a mí me daba bien la diferencia de potencial. Sí, porque en realidad el problema que tienen ahí es, la pila tiene esa FEM, pero el tema es que cuando nosotros queremos iniciar el movimiento de cargas, necesitamos empezar a entregar energía a las cargas para que hagan ese paso de cuando lleguen al terminal negativo, ir hacia el terminal positivo y mantener la corriente. Cada vez que una carga va al terminal negativo y nosotros la FEM la hace ir hacia el terminal positivo, entrega energía. Si la fuente la pila está agotada, entonces tiene una cantidad limitada de esa energía. Entonces no puede establecer una corriente como le pidamos porque va a mover algunas cargas e inmediatamente agotó su energía. ¿De dónde sacan la energía de la pila? Bueno, las más comunes son a través de una reacción química, que cuando nos pasa eso significa que la reacción química ya se agotó, que ya no va a producir mucha más energía para lograr que siga mantener una corriente, o sea, lograr hacer mover todo el tiempo cargas desde el terminal negativo hacia el positivo por dentro de la batería. Cargas positivas. Y cuando recargamos una pila, cuando la ponemos en un cargador, cuando son recargables, lo que estamos haciendo es hacer que el proceso inverso se produzca, que la reacción química se produzca en la dirección contraria a la que ocurrió cuando la hicimos funcionar a la pila y obtuvimos energía, de modo que ahí la pila recargable obtiene energía, produce la reacción química en dirección contraria y está lista para ser usada nuevamente porque ahora moví la reacción en la otra dirección. Entonces ahora puedo volver a producir la reacción, volver a entregar energía. Bueno, con esto tengo todo lo que sería la introducción del corriente. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Yo cierro acá.